Hola, buenas tardes. Soy Cecilia Ruiz, soy profesora de la Universidad de Murcia y, en primer lugar, quería agradecer al Ayuntamiento de Murcia la posibilidad que me brinda de pasar este rato con todos ustedes, tanto con los que están aquí en el Colegio Monte Azahar de Beniajar, al que agradezco enormemente su hospitalidad y la acogida que nos están brindando, y a los que están online, a los que supongo que no han podido acercarse hasta aquí, pero que igualmente quieren compartir este rato con todos nosotros. Vamos a charlar esta tarde un rato sobre la comunicación y los estilos de educación familiar. Para mí es un tema apasionante porque no solo soy profesora, como profesora e investigadora en estos temas, fue mi primer tema de investigación además, sino que además soy madre y por tanto ha sido una temática que me ha interesado mucho desde sus inicios. Lo primero que tenemos que ver es que la familia es una estructura que es común a la mayoría de las especies animales, es decir, no es algo privativo de la especie humana como otras estructuras sociales, sino que la familia es algo que, a excepción de algunas especies como el cuco, este pájaro que deja sus huevos en los nidos ajenos para que se los incuben otros, lo normal es que todos los animales cuiden de su prole hasta que consideran que la prole está en condiciones de valerse por sí misma. Bueno, y eso hacemos los humanos, lo que pasa es que nuestra descendencia, nuestra prole, tarda bastante más que la mayoría de las especies animales en poder ser independientes y poder valerse por sí mismos. De hecho, el desarrollo humano es de los pocos que se detiene poco después del nacimiento en algunos aspectos y que no vuelve a empezar su desarrollo hasta casi más de una década después, como pasa en el caso de todos los órganos reproductivos que tardan mucho en desarrollarse luego, y eso hace que el desarrollo de nuestra especie sea más lento. Posiblemente si una cría de león tardara los años que tarda uno de los nuestros en ser independiente, en poder serlo, los leones habrían desaparecido de la faz de la tierra hace muchos años. Pero nosotros necesitamos todo ese tiempo para aprender muchas habilidades, entre ellas las habilidades de socialización, entre ellas saber cómo comunicarnos no solo en el seno de nuestra familia, sino con otros. Y para eso es fundamental lo que aprenden en el seno de la familia. Esta estructura de la que estamos hablando ha ido evolucionando mucho. Hace unos años, tampoco tantos, quizá a principios del siglo pasado, las familias, cuando hablábamos de familias, nos referíamos a familias extensas, donde por supuesto estaban los abuelos incluidos, pero estaban los abuelos, los tíos, y casi se vivía en una unidad familiar muy grande. Ahora esa estructura sigue apareciendo en pueblos, en zonas menos urbanas, pero en zonas urbanas la familia se ha ido haciendo muy nuclear. A mí me gusta decir que en los últimos años se ha visto un resurgir de la introducción de los abuelos otra vez en la familia, y que otra vez los abuelos, no es que por supuesto todos los abuelos forman parte de la familia, pero me refiero a que vuelven a tomar responsabilidades en el seno de la familia, recogen a los nietos, los llevan al colegio, se ocupan de ello muchas tardes, es decir, que empiezan a volver a tener responsabilidades que durante un tiempo dejaron de tener porque la familia se volvió más nuclear, casi en exclusiva padres, madres e hijos. Es importante que sepamos además que la familia evidentemente va cambiando porque tenemos que durante la primera infancia lo que construimos con nuestros hijos es lo que denominamos los psicólogos el vínculo de apego. Es decir, es el vínculo con esos primeros cuidadores que al final nos va a permitir
desarrollar una relación de amor, de cariño, que va a ser fundamental para todas las relaciones que establezcamos el resto de nuestra vida. Por tanto, fijaos si es importante esa primera relación que establecemos con nuestros hijos. Y esa relación la puede establecer normalmente, suele ser el cuidador principal, que por cuestiones de alimentación en muchos casos es la madre, pero que en función de si la madre trabaja y el padre no, o cómo se repartan las labores familiares, puede ser realizada con el padre o con algún abuelo o con algún cuidador o cuidadora. Pero ese vínculo de apego es fundamental. Y a mí me gusta mucho recalcar esto, porque siempre digo, y nos vamos al segundo tema o al primero de esta charla, que es la comunicación, que con nuestros hijos tenemos que empezar a comunicarnos desde que nacen, porque ya desde que nacen el vínculo que generamos con ellos, este vínculo de apego, va a ser fundamental en sus vidas. Luego, todos sabemos que en la adolescencia hay una transformación de nuestros hijos porque van buscando su identidad, diferente a la identidad que hasta ese momento le ha proporcionado la familia, y las formas de comunicación con la familia cambian. Pero eso no significa que nuestro hijo deje de querernos, que nuestro hijo se esté apartando de nosotros, simplemente está buscando su espacio para ser quien es. No está intentando buscar una relación problemática, no hay nada de esto por debajo, luego lo veremos un poco más específico. Y luego tenemos las relaciones en el seno de la familia entre adultos, son diferentes, incluso entre hermanos, por ejemplo, a cuando éramos niños, y las relaciones con la tercera edad, con nuestros mayores, o cuando nosotros seamos mayores, con nuestros hijos que ya serán adultos, con nuestros nietos, también serán diferentes. Es decir, que la familia pasa por muchas etapas a medida que nosotros vamos cambiando de rol, digamos, de hijo niño, hijo adolescente, parte de la pareja que forma la familia, o cuando empezamos a ser abuelos o más allá. Una de las cosas que yo pretendo es que hablemos de cómo nos comportamos en familia, porque los hijos no vienen con un manual debajo del brazo, son de las pocas cosas que vienen sin manual, sin que nadie nos diga cómo hay que educarlos. ¿Y cómo sabemos nosotros cómo educar a los hijos? Pues a veces lo sabemos por cómo nos han educado a nosotros y seguimos los mismos patrones y los mismos modelos que han seguido con nosotros, o por patrones que vemos a nuestro alrededor, o a veces por lo que llamamos contramodelos, es decir, porque no quiero hacer aquello que hicieron conmigo que yo sé que no me gustó, y entonces intentamos hacerlo de una forma diferente. Pero esto es una situación que no es fácil porque, como digo, estudiamos y aprendemos para casi todo, pero para ser padres, bueno, es cierto que hay escuelas de padres a las que vamos, en las que nos intentamos formar, pero eso viene cuando los niños empiezan a ir normalmente a la escuela. Hasta ese momento nosotros hemos tenido que gestionar su educación como hemos podido, y además nos hemos tenido que poner de acuerdo normalmente con nuestra pareja, que ha tenido experiencias educativas posiblemente muy diferentes a las nuestras, en cómo queremos educar a nuestro hijo. Y eso nunca es fácil. Una de las cuestiones que se han investigado es que nosotros tenemos algunas ideas que normalmente no hacemos explícitas, que ni siquiera somos muy conscientes de que están ahí, pero que nos hacen comportarnos de una forma diferente entre nosotros con nuestros hijos. Y eso es, dentro de esta teoría, hay una teoría, la más conocida, que se llama teorías implícitas.
Y se llaman implícitas porque no las hacemos explícitas, porque no las verbalizamos nunca, porque nosotros apenas somos conscientes de que existen. Os voy a contar las teorías como si dijéramos en estado puro, pero habitualmente ninguno de nosotros las pensamos en estado puro, sino que normalmente tenemos una mezcla de varias de ellas. Por ejemplo, alguno de nosotros podemos pensar que la alimentación de un niño es fundamental, lo es, no voy a decir que no lo sea, pero que es tan fundamental que eso hace que nos convirtamos casi en obsesivos de la alimentación de nuestros hijos, en que, no sé, que tenemos que hacer un puré de verduras y no puede hervir más de 5 minutos porque si no ha perdido las vitaminas y entonces ya ese puré no se lo damos porque no sé qué y no puede tomar no puede tomar azúcar jamás y no puede no sé qué. A ver, sí, pero dentro de que la alimentación del niño es fundamental, no hay que ser inflexible en nada en esta vida, hay que cuidar que tenga una buena alimentación, que esté bien alimentado, pero no podemos pensar que su desarrollo va a depender solo, exclusivamente, de la alimentación que reciba. ¿De acuerdo? Si no, posiblemente en nuestra época todos tomábamos azúcar, tomábamos más chocolate del que debíamos, más grasas de las que debíamos cuando éramos niños, es decir, que nuestra alimentación entonces, porque todavía no se conocían muchas cuestiones, no eran tan cuidada como ahora, y estamos todos aquí con buena salud, en fin, no, es importante, no voy a decir que no, a ver si llega algún médico, y me mata, pero quiero decir que nos obsesionamos con que la alimentación es lo fundamental y con que el niño coma y le queda un pedacito así pequeño de bocadillo y seguimos detrás del niño para que se coma el último pedacito. Pues si ya no quiere más, no pasa nada. La segunda de las teorías sería la que denominamos teoría rusoniana, y es que los niños son niños y se van a desarrollar a pesar de nuestro incluso, a pesar de cualquier intervención que hagamos. Por tanto, lo que hay que hacerlos es dejarles que jueguen un poco en libertad, que hagan un poco lo que quieran, no intervenir demasiado, porque cualquier niño se va a convertir mañana en un adulto y por tanto lo mejor es ser permisivos con ellos y que disfruten su infancia. Otra de las teorías es la teoría ambientalista. El niño se va a desarrollar en la medida en que tenga estímulos suficientes alrededor para ir desarrollándose bien. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Pues que el niño tiene que tener todos los juegos educativos, todos los libros, ir a todas las clases extraescolares que pueda, porque cuanto más información reciba, mejor para él, más se va a desarrollar, más inteligente va a ser, más lejos va a llegar, hasta extremos casi insospechados. Luego está los que son más innatistas, aquellos que pertenecen a la teoría innatista, en la que creen que cada uno pues, ya tiene la herencia que tiene, ya será más inteligente, menos inteligente, tendrá unas capacidades o tendrá otras, se desarrollará de una manera u otra en función de la herencia recibida. Y por tanto poco podemos hacer. Así que para qué nos vamos a preocupar mucho de hacer nada si esto es una cuestión, si su padre era muy listo, pues el niño va a ser listo, o su madre sabía cocinar, pues ella también va a saber cocinar en el futuro. Tenemos también la teoría voluntarista. El éxito del niño, su desarrollo, va a depender de su voluntad. Es decir, con tesón, con determinación, se pueden conseguir todas las metas que se quieran en esta vida. Y por tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros como padres aún sin darnos cuenta? Estar empujando al niño a que sea muy disciplinado, a que tenga muchísimo tesón, porque su futuro depende de su voluntad, depende de él, depende de su disciplina.
Y por último estaría la teoría constructivista, en la que los padres consideran que el niño es protagonista y por tanto constructor de su propio desarrollo, pero que es un ser independiente y que tiene que ir tomando ciertas decisiones, por supuesto con nuestra guía, nuestro acompañamiento, pero que depende también bastante del contexto, en fin, sería como un poquito lo mejor de cada una de las anteriores teorías, pero en la que dejamos que el niño sea independiente y que pueda ir tomando un cierto protagonismo, ¿vale? Estas creencias, que las tenemos todos ahora, cada uno de ustedes puede ir pensando, pues yo a lo mejor tengo un poco de constructivista, o yo a lo mejor tengo un poco de ambientalista o de rusoniano. Ojo, las teorías, todos tenemos mezclas de varias, y por eso no es ni malo ni muy bueno. O sea, que nadie diga, pues yo creo que lo hago bien. Efectivamente, seguro que sí. Pero lo que pasa es que cuando pensamos esas cosas, eso determina cómo nos comportamos luego con nuestro hijo. Es decir, ningún rusoniano que piensa que el niño es como los juncos, que va a crecer por sí solo y cuando sea mayor será precioso, como todos los juncos, va a perseguir a un niño con un trozo de bocadillo, ni le va a decir que no salte encima de la cama, pues porque... O sea, le va a decir que no salte encima de la cama si piensa que se va a hacer daño, pero si no, pues es que un niño es un niño y tiene que jugar y tiene que hacer esas cosas y ya está. Entonces, estas teorías lo que sí que es importante es que determinan nuestro comportamiento para con ellos, y nuestro comportamiento va a determinar en gran medida su desarrollo, cómo ellos se van a formar, quiénes van a ser en el futuro y cómo se van a constituir. Estas teorías, además, están en nuestra mente. Ya os he dicho que normalmente ninguno de nosotros sabemos muy bien a qué teorías de estas pertenecemos, salvo que en días como hoy yo os lo plantee y ustedes se lo puedan reflexionar sobre ello y terminen sabiéndolo. Pero lo normal es que ni yo misma, antes de empezar a investigar en estos temas, podía saber a qué teoría pertenecía yo, qué teoría o teorías. Pero esto está también estrechamente relacionado con los estilos de educación familiar. Es decir, estos pensamientos también de alguna forma marcan, tenemos como dos teorías. Unos que dicen lo que determina el comportamiento que tenemos como padres es estas teorías cognitivas. Por otra parte, tenemos aquellos que dicen, no, los padres lo que hacen es exhibir unos estilos de crianza o estilos educativos. Y luego tenemos, yo creo que la línea más congruente, más lógica, que es la que intenta unir ambas teorías y decir, hombre, lo que pensamos seguro que afecta a nuestros estilos de educación familiar y al final es un todo. No podemos disociar lo que pensamos de lo que hacemos, de nuestro comportamiento con nuestros hijos, ¿vale? En este sentido, tenemos 4 estilos, luego se ha sumado uno más, pero los estilos de educación familiar clásicos han sido estos: autoritario, democrático, permisivo e indiferente. El que habló por primera vez de los estilos de educativo fue ese autora, es una señora. Y en el estilo educativo, bueno, pues todos podemos saber lo que es un estilo autoritario. Hay demasiadas normas, una exigencia de que los hijos hagan una obediencia estricta a las normas que los padres o que el padre que sea autoritario imponga. Cuando hablo de padres en general, me refiero a padres en general, sin distinguir padres y madres, y si no, haré una distinción entre padres y madres.
para no estar todo el tiempo repitiendo padres y madres y que sea más farragosa el discurso. Esa obediencia estricta se les exige a los hijos sin explicaciones con referencia a las normas. Las normas las ponen los padres, los hijos las obedecen de manera estricta. Hay una gran exigencia de control y hay bajos niveles de comunicación real entre padres e hijos cuando el padre exhibe un patrón autoritario. Tampoco hay muchas muestras de afecto explícito. Eso no quiere decir que los padres que presentan este estilo no quieran a sus hijos, de eso no hay ninguna duda, pero no manifiestan tanto el afecto de forma evidente. Luego tendríamos el estilo democrático, que se caracteriza por altos niveles de comunicación, también por altos niveles de afecto explícito, de afecto que se pueda ver, pero al mismo tiempo se le exige un cierto control y un cierto grado de madurez al hijo. Pero lo que se hace en esta comunicación que rige este estilo es explicar las normas, explicar por qué están y por qué se deberían de cumplir. Incluso que dependiendo de la edad de los hijos pueda haber una pequeña negociación entre padres e hijos sobre ciertas normas, ¿vale? Luego tendríamos el estilo permisivo. Creo que todos sabemos lo que es un estilo permisivo. Hay afecto explícito, pero hay una ausencia total de control, de restricciones, en general de normas. No se les controla excesivamente, pero sí que se habla con ellos, sí que hay mucha comunicación con ellos y ese afecto demostrado del que antes os he hablado. Y luego estaría el estilo indiferente, que son padres bajos en control, bajos en exigencias de madurez, en comunicación y en afecto, es decir, son padres casi ausentes de la vida del hijo. El hijo lo que piensa es que, lo que siente es que son padres a los que él o ella no les importa, porque bueno, pues, puede haber muchas causas, pero bueno, pues no hay manifestación ni de que controlen ni que nada. Antes de seguir, sí que quería dejar claro una cosa, y es que una cosa es lo que los padres hacemos y otra lo que los hijos perciben que los padres hacemos. Y esto no siempre coincide, es más, coincide pocas veces. De todos estos estilos, ni siquiera de estos estilos, hay una cuestión que a mí me chocó mucho cuando empecé a investigar sobre este tema, que fue que los hijos tienden a disculpar incluso a los padres maltratadores. Yo decía, pues no lo entiendo, o sea, ¿cómo son capaces de disculpar a un padre maltratador y pocas veces disculpan a un padre indiferente? Pues esto es porque el hijo lo que entiende es que el padre que les maltrata lo hace porque les quiere, y en ese maltrato lo que está haciendo es intentar preocuparse por ellos, intentar corregirles algo que no va a ser bueno para ellos. Mientras que el indiferente no les da opción a pensar qué es lo que puede estar haciendo el padre para demostrarle afecto. O sea, el padre maltratador, el niño puede pensar, bueno, esto lo hace porque me quiere y tiene una disculpa. El indiferente, si no se ocupa de mí, si no me habla, si no le da igual que me pase algo, que no me pase, que yo haga algo mal, que lo haga bien, y eso los niños lo suelen vivir muy mal.
¿Por qué? Porque no tienen referencias del afecto de los padres hacia ellos. Si se han fijado, o si me permitís os tuteo y así es más cómodo para todos, si os habéis fijado, todo el tiempo he estado mezclando 4 dimensiones cuando estaba hablando de los estilos. He estado hablando del grado de control que los padres exigían a los hijos, de la comunicación que tenían, si era mayor o menor, de las exigencias de madurez hacia el hijo y del afecto que los hijos percibían. Esta diferenciación es importante, o sea, yo parto de la base de que todos los padres queremos a nuestros hijos. La diferencia estriba en cómo manifestamos ese amor hacia ellos o, mejor, en cómo nuestros hijos perciben ese cariño, ese afecto. No siempre, cuando nosotros mostramos ese cariño, ellos lo perciben como tal. ¿Vale? Bueno, esto sería un gráfico en el que de alguna forma estamos relacionando esas teorías cognitivas, que serían estas representaciones sociales y mentales, esas teorías implícitas, con los estilos de educación familiar, los tipos de educación familiar y estas dimensiones que acabamos de señalar. Y de aquí, fijaos que una muy importante es la comunicación. Más tarde nos centraremos más en la comunicación, pero ahora quiero terminar de contaros unas cuantas cosas de los estilos educativos. Uno es los estilos diferenciales que tenemos padres y madres. En raras ocasiones, padres y madres exhibimos el mismo estilo ante nuestros hijos, pero eso no es malo, porque habitualmente lo que hacemos es complementarnos. Y además, por regla general, a las mujeres nos preocupan cosas diferentes con respecto a nuestros hijos de las que le preocupan a nuestras parejas, a los hombres. Y además nos preocupan cosas diferentes si el hijo es varón o es mujer. No nos preocupa lo mismo de un chico que de una chica, bueno, y eso es así, y hay que aceptarlo. O sea, no, yo, por supuesto, creo en la igualdad, no podría ser de otra manera, pero no somos iguales, ni pensamos todos igual, ni nos comportamos todos igual. Y hay algunos roles diferenciales en función del género, ¿vale? Ya digo que nos complementamos. Lo que no debemos hacer nunca, y esto es importante, es demostrarle a los hijos que no estamos de acuerdo y que uno dice A y el otro dice B, porque eso sí que puede socavar la autoridad, la relación, todo. Si yo, imaginaos que yo le digo a mi hijo que no puede saltar en la cama porque es peligroso, pero luego llega su padre y le dice: tú ten cuidado de no caerte y ya está. ¿Qué es lo que saca el niño en claro? Pues que o yo le estaba mintiendo, no le estaba diciendo toda la verdad. O sea, si fuera peligroso de verdad, o sea, el fuego es peligroso y ni mi padre ni mi madre me dejan tocar el fuego. Si fuera peligroso de verdad saltar en la cama, ninguno de los dos me dejaría. Luego, mi madre no me deja por otra razón que no me quiere decir. Así estamos, imaginaos cuando le decimos a nuestro hijo: no, esto no lo puedes hacer, el otro indica que sí, y al final los hijos, ¿qué terminan sabiendo? Terminan sabiendo mejor que nosotros a quién le tienen que preguntar cada cosa para conseguir lo que ellos quieren. Nosotros sí que deberíamos de hablar entre nosotros y decir, si uno dice blanco, es blanco, y yo puedo no estar de acuerdo, y de hecho sé seguro que hay veces que no lo voy a estar,
pero eso lo discutimos luego. Y si hay que cambiar un castigo, una norma, la cambia el que la ha puesto, nunca el otro. Es decir, si uno dice, pues esta noche no puedes quedarte a dormir en casa de tu primo, el que le tiene que decir luego si ha habido un cambio de criterio por una conversación entre los progenitores, que sí que se puede quedar, es el que le dijo que no. Porque eso no va a socavar su autoridad, sino que es, bueno, venga, te hago una concesión, esta vez sí. Pero si lo hace el otro, ¿a quién le estamos quitando la autoridad? Al que dijo que no al principio. ¿Y esa autoridad se recupera fácilmente? No siempre. Luego, en esto sí que tenemos que hablar entre nosotros y sí que tiene que quedar claro que eso no... Bueno, y cuando decimos, venga, te compro esto, pero no se lo digas a tu padre o no se lo digas a tu madre, me da igual. Pero es que, o sea, ¿qué estamos haciendo? Que el otro progenitor sea el enemigo. O sea, tú y yo nos aliamos contra el otro. O sea, pero ¿esto qué es? O sea, tendría que ser al revés. Los progenitores somos un muro infranqueable que siempre piensa lo mismo y siempre opina. Da igual si se lo pregunto a uno primero o si se lo pregunto al otro. Los dos van a decir siempre lo mismo. Y en lugar de eso, lo que hacemos es aliarnos con nuestro hijo en contra del otro. Esto no tiene ningún sentido, porque esto no va a ser bueno para su educación. Con eso le estamos haciendo un flaquísimo favor a nuestro hijo. Esto no es, con esto yo me lo voy a ganar, yo voy a ser el padre o la madre guay y el otro va a ser el malo. No, no, esto va a ser malo para los dos. Al final va a perder el respeto a los dos. No a uno solo, a los dos, ¿vale? Porque al final los niños son niños, pero tienen muy poquito de tontos. Los niños son muy espabilados y nos cogen la mano muy rápido porque además nos conocen muy bien. O sea, nosotros los conocemos bien a ellos, pero ellos, pues como quieren, cuando quieren algo, pues buscan las formas de conseguirlo. Y somos nosotros los que tenemos que tener claro qué es lo que pueden, qué es lo que no pueden, qué es lo que queremos que hagan, qué tipo de educación les queremos dar y hacerlo en bloque. Hacerlo, esto no es, yo es que quiero esto y mi marido quiere lo otro, cada uno que hagamos lo... No, esto lo podemos hacer si uno quiere ir al cine y el otro quiere irse al fútbol, pues cada uno se va a un sitio, pero con la educación de los hijos tenemos que hacer un frente común. ¿De acuerdo? Esto que os he dicho antes, le he dejado una diapositiva exclusiva a eso porque es importante que sepáis que lo que nosotros hacemos, que nosotros lo percibimos de una manera y nos parece que estamos llegando a ellos muy claramente, rara vez ellos perciben lo mismo. ¿Cuál es la única forma de acercar posturas? La comunicación. Que nosotros hablemos mucho con nuestros hijos. Y hablemos con ellos, yo os diría que desde que nacen. Si lo que pretendemos es empezar a hablar con ellos cuando nos entiendan, cuando lleguen a la adolescencia, ahí ya se nos ha hecho tarde. Tenemos que empezar a hablar con ellos desde el minuto 1. Hacerles ver, y ahora lo veremos, que sus problemas nos importan muchísimo. ¿Qué es lo que sucede? Que claro, cuando un niño de 3 años su problema es que se le ha roto uno de los 1000 juguetes que tiene y nosotros estamos súper atareados con 1000 cosas, pues nos parece una nimiedad de problema y, en fin, pues tampoco le hacemos mucho caso. Decimos, sí, luego te lo arreglamos, venga, sí, vale, venga, sí. El niño se da cuenta, aunque tenga 3 años, que nos lo estamos quitando de encima y que su problema no nos importa nada. Cuando luego tenga un problema en la adolescencia, querremos que venga y nos lo cuente. Pero es que a lo mejor se ha acostumbrado a que yo ni siquiera dejo de cortar cebolla porque es que tengo que hacer la cena, porque es que he llegado tarde, porque vengo de la universidad hecha una loca.
pues es que no puede ser. Es que ahora pensémoslo de otra manera. Cuando yo tengo un problema y me voy a decirle a alguien, tengo un problema y me pasa esto, espero que deje de hacer lo que está haciendo y me escuche, o espero que siga haciendo lo que está haciendo porque está muy atareado y muy liado y, bueno, sí, si el problema, a ver, si es tu problema, pero no será tan importante. Pues eso es lo que hacemos nosotros con nuestros hijos, muchas veces mientras que son pequeños, porque nuestra percepción del problema es que es una nimiedad, es pues eso, pues que, o que se ha peleado con su amigo del colegio, pues si nosotros sabemos que mañana van a volver a ser amigos, ¿dónde está el problema? Ahora, preguntarle a vuestros hijos si le parece un problema que podamos pagar la hipoteca o no. Es decir, que la hipoteca, que no suena bien, que no le parece un problema tan grave. El problema gordo es que no la quieren elegir para jugar al fútbol en el patio. Es decir, los problemas de cada uno son siempre los más importantes. Y lo que queremos cuando buscamos a alguien es que nos escuche. Y eso da igual que tengamos 3 años, que 16, que 50, que 80. Cuando tenemos un problema y vamos a buscar a alguien para contárselo, lo que queremos es que nos escuche. Y si no nos escucha, puede que lo intentemos una segunda vez o una tercera, pero es raro que sigamos confiando en esa persona como para contarle nuestros problemas. Es verdad que en la relación padres-hijos, en la relación familiar, el afecto está mediando para que muchas de estas cosas no afecten excesivamente a la relación. Pero cuando nos quejamos de que no hablamos, tenemos que pensar en qué hemos hecho nosotros para que esa comunicación fluya, para que siga existiendo. O imaginaos las veces que le podemos haber dicho a nuestros hijos, cuando les hemos dicho, venga, ¿y tú qué piensas de esto? Y nos dicen sus ideas. Podrán ser más elaboradas, menos elaboradas, coincidir con las nuestras, no coincidir, pero tenemos que escuchar sus ideas y respetarlas. Que no piensen como nosotros no invalida lo que ellos piensan. Vamos a hacer un poco de moviola e intentemos recordar cuando nosotros teníamos quizá 16 años o 12 y que nuestro padre o nuestra madre nos decía algo e incluso si callábamos y aceptábamos lo que pensábamos en ese momento. Pues esto no es así, pues bueno, pues mi padre dice que sí, pero no. Y a lo mejor luego lo comentábamos con nuestros amigos. O sea, eso no nos hacía cambiar de opinión. Pero claro, yo no voy a ir a contarle mi opinión a alguien que no me escucha y que casi me obliga a pensar como él o como ella. ¿Para qué voy a intentar decirle lo que yo pienso si no me va a escuchar? ¿Vale? Pero esto desde que son pequeños. O sea, hay que intentar hablar con ellos diciéndoles, pues yo no pienso así, yo pienso asado, pero bueno, si tú piensas así, pues perfecto. Se consigue más veces que ellos cambien de opinión diciéndoles que perfecto, que te parece muy bien, que si les intentas forzar a que piensen como tú. Ahí es difícil que cambien. ¿Vale? Bueno, de todos los estilos que hemos visto, el más deseable en nuestra cultura es el democrático, pero estilo democrático puro hay pocos. Por más que queramos, intentamos interiorizarlo, intentamos decir, bueno, pues yo quiero ser de una teoría constructivista y quiero ser democrático. Y en más de una ocasión actuaremos como autoritarios o como excesivamente permisivos o incluso como indiferentes. No pasa nada. Todos vamos a tener pequeñas incongruencias en nuestros estilos educativos. No es fácil estar 24 horas al día, 7 días a la semana, exhibiendo un estilo puro democrático. Y además, ya os digo
que lo que tendríamos que intentar sería que en la mayoría de las ocasiones nuestro estilo fuera democrático y que una de las teorías que modulen nuestro comportamiento a nivel cognitivo sea la constructivista. Ya está. Con eso es más que suficiente. No nos pasemos el día intentando corregirnos a nosotros mismos porque va a ser peor, ¿vale? Pero sí tener claro que mejor que imponer normas es negociarlas, teniendo en cuenta que hay normas que no se pueden negociar, que no son negociables. Pero en ese caso se explica a nuestros hijos por qué. No son normas que cojamos al azar, no son cosas que a mí se me ocurran, y además hacerlos conscientes de que todos los derechos llevan unas obligaciones y que según ellos van reclamando derechos, perfectos, irás teniendo más derechos y más obligaciones también. Lo mismo que nos pasa a todos nosotros. Según hemos ido teniendo más derechos en nuestra vida, también hemos ido adquiriendo muchísimas más responsabilidades. Bueno, pues eso también es dialogar con ellos, eso es construir, eso es hacerles crecer. Es de todas las dimensiones, bueno, las exigencias de madurez y el control son importantes, pero si hay dos que yo considero que son fundamentales para mantener una buena relación con los hijos, son la buena comunicación y las muestras de afecto. A veces, es por educación en muchas ocasiones, el mostrarles afectos a nuestros hijos cuando son muy pequeñitos, sí, porque parecen más apretujables y más así, pero en la medida en que van creciendo sentimos incluso pudor por decir, y luego cuando ellos llegan a la adolescencia, los que no quieren que nos acerquemos a ellos son ellos. No pasa nada, tenemos que saber que ellos están hasta la adolescencia, lo que ha definido su identidad ha sido su familia y de pronto tienen que buscar su propia identidad, como hemos hecho todos. Y para eso no les queda más remedio que distanciarse, al menos emocionalmente, de su familia para encontrar su lugar en el mundo. Y para eso necesitan acercarse más a sus amigos y distanciarse un poco de nosotros. Ahí los que tenemos que seguir haciendo esfuerzos por comunicarnos con ellos, porque ellos sepan que nosotros estamos ahí inamovibles, es decir, que necesiten lo que necesiten, nosotros vamos a estar siempre ahí. Eso no quiere decir que en un momento determinado no les digamos que han hecho una cosa fatal y que seamos los primeros que les digamos esto mal, pero esto mal y tu padre y tu madre o tus padres ambos a tu lado, pase lo que pase. Y eso es lo que les tiene que quedar clarísimo. Esta es la mayor prueba de afecto que te puedo hacer. A partir de hoy puedes haberte equivocado mucho, muchísimo, y yo seré la primera en recriminártelo. Si tengo que llevarte yo de la mano a la policía, lo haré. Ahora, luego estaré ahí todos los días, estaré a tu lado siempre. Es decir, eso es lo que tiene que saber un hijo. Que nosotros estamos decididos a quererlos, pase lo que pase, a estar disponibles para ellos, pase lo que pase. ¿Vale? Bueno, la comunicación, por tanto, no es un fin, es el medio que tenemos nosotros para demostrarle a nuestros hijos que estamos ahí, para demostrarles nuestro cariño, nuestro afecto y para ayudarles a que se desarrollen. ¿Vale? Y vámonos a entrar un poco más en qué es la comunicación, porque quiero que quede tiempo para el diálogo. Bueno, pues la comunicación es, como sabemos todos, intercambiar comunicación, es transmitir o recibir un mensaje, pero también es transmitir sentimientos. Es imposible no comunicarnos, porque como veremos ahora, incluso cuando no nos comunicamos, estamos manifestando una intención clara con ese no comunicarnos. Es decir, cuando nos callamos, el otro sabe
si vosotros llegáis a casa y vuestra pareja nos habla, pues ya sabéis que está enfadado por algo. Quizá no sepáis por qué, pero desde luego ya sabéis que está enfadado por algo. Luego, hasta la no comunicación es una forma de comunicación. Y por supuesto, la comunicación no verbal es casi más importante que la comunicación verbal. Tú puedes estar diciendo, sí, cariño, sí, y que el otro esté entendiendo qué significa que de ninguna manera. Y el mensaje es clarísimo, pero la comunicación no verbal es más clara todavía, ¿vale? Bueno, eso mismo que yo os estoy diciendo y que todos reconocemos con mucha claridad en la comunicación con otros adultos, nos pasa lo mismo con nuestros hijos. Que no siempre lo que decimos y los mensajes no verbales que les estamos mandando coinciden. A veces lo hacemos intencionalmente, a veces queremos que se dé cuenta que le digo que sí, pero que es que no. O hay delante gente y con una mirada le estoy diciendo que de ninguna manera, pero formalmente estoy diciendo, bueno, pues ya veremos y tal, pero nuestro hijo ha entendido perfectamente solo con la mirada que es un no rotundo. Todo eso sucede y todo eso son formas diferentes de comunicarnos. No nos creemos que unas sí y otras no. Yo hace unos años me hizo gracia porque estaba mi hija contándole a mi hijo una situación en la que nos habíamos visto envueltas y le dijo textualmente, mamá le echó una mirada de las que nos pone a la hora de comer y se fueron corriendo. O sea, eso era el resumen y mi hijo la entendió perfectamente. O sea que dice, mi madre en la mesa no se comunica diciendo no hagas esto, no hagas lo otro. Nos mira y ya nos deja congelados. Pues, bueno, esa debía de ser, yo no era muy consciente de que hacía eso, pero esa debía de ser mi forma de comunicación en la mesa con ellos, en lugar de decirles, coge el tenedor bien, o espérate a que se sirva todo el mundo antes de repetir, o no empieces antes de que esté todo el mundo. Pero, bueno, pues a lo mejor cuando oigo eso de mis hijos tengo que decir, uy, voy a hacer moviola, a partir de ahora, en lugar de miradas, voy a intentar decirlo con otro tono, porque la mirada ya estoy viendo que a ellos les da hasta miedo. Y a lo mejor no es mi intención darles miedo. Desde luego consigo que se estén quietos, pero ¿hasta qué punto quiero que eso sea porque tengan miedo? No sé, ¿vale? Tenemos que intentar siempre ser lo más congruentes posibles. Es decir, que nuestra comunicación verbal y nuestra comunicación no verbal vayan de la mano e intentar evitar que ellos tengan que interpretar si lo que vale es el mensaje verbal o el mensaje no verbal. Normalmente cuando no coinciden es el no verbal más significativo que el verbal, pero en cualquier caso esto puede generar confusión. Y nosotros en la comunicación con nuestros hijos no queremos confusiones, ¿a que no? Queremos que fluya y que todo el mundo tenga muy claro qué es lo que he dicho, cómo lo he dicho y por qué lo he dicho, ¿vale? Fijaos que si miramos este gráfico, la expresión oral gestiona la comunicación de un 7% de lo que decimos, solo de un 7%. Luego tenemos un 40 y tantos por ciento, alrededor de un 40, que es el tono de voz, que el sí cariño que he dicho antes puede ser sí cariño, puede ser sí cariño, puede ser, o sea, pueden ser, o puede ser sí cariño, lo que tú quieras. O sea, puede coincidir, pero el tono es importante y lo sabemos todos. O el lenguaje corporal, que es de lo que estábamos hablando, que es importante, esas miradas a las que yo antes me refería.
Por tanto, lo que sabemos es que nuestras expresiones hablan más que muchas de nuestras palabras. Incluso que se nos nota muchas veces cuando estamos haciendo un esfuerzo por escuchar a nuestro hijo y se nos nota que lo que estamos es pensando en otra cosa y muchas veces nos lo dicen: mamá, ¿me estás escuchando? Que sí, que sí. Y hay veces que incluso nos preguntan: ¿pero qué te estaba diciendo? Y nos pillan, más de una vez. O sea, vamos a volver a ponernos en su lugar. Vamos a imaginarnos que nosotros estamos con un amigo o amiga y le estamos contando algo que para nosotros es importante y que de pronto le decimos: ¿pero me estás escuchando? Y dice el otro que sí, que sí. Y dices: ¿qué te estaba diciendo? Y no lo sabe. ¿Cómo os quedaríais? ¿No os darían ganas de levantaros y decir: hala, pues hemos terminado de hablar, yo me largo? Claro, que eso nos pasa muy a menudo porque estamos liados, porque, pues sí, pero si nos preguntan a cualquiera de nosotros, seguro que entre nuestra lista de prioridades nuestros hijos están, si no los primeros, muy arriba. Entonces, si es algo que nos importa tanto, ¿cómo es posible que luego nos importe más el quehacer diario que ellos? Tenemos que tener claro que si no tenemos una buena relación, si no tenemos una comunicación buena, no vamos a tener nunca una buena relación. Sin comunicación es difícil que haya buena relación, ¿vale? Pero no con nuestros hijos, ni con nadie. Para tener una buena relación tenemos que comunicarnos, tenemos que hablar. Bueno, esto vamos a pasarlo. Fijaos que la comunicación es tan importante que cuanto más disfuncional es una familia, cuanto más problemas hay en el seno de la familia, los psicólogos detectamos que hay más problemas en el proceso de comunicación entre ellos. Y sin embargo, cuando la familia funciona bien, su comunicación tiende a ser más clara, más directa, más congruente entre todos los miembros, ¿vale? Luego, fijaos si es un indicador incluso de problemas el tipo de comunicación que nosotros tenemos en el seno de nuestra familia. Por tanto, es un aspecto que tenemos que cuidar mucho. Podemos tener, bueno, como esta charla y esta presentación la vais a tener en YouTube, podéis verla cuando queráis y voy a pasar un poco rápido algunos aspectos porque si no, no vais a tener tiempo de preguntar y prefiero que haya tiempo para ello. Bueno, pues para identificar el estilo de comunicación que existe en mi familia, pues os he traído una serie de preguntas que os pueden ayudar a reflexionar sobre qué fortalezas tenemos en nuestra comunicación habitual y qué cosas podríamos intentar pulir un poco para que funcionen mejor en el futuro. Y estas, pues, por ejemplo, ¿cuánto tiempo al día dedicamos a comunicarnos hablando de frente y sin distracciones? Cuando hablamos de comunicarnos nos referimos, la tele está puesta la serie que vemos todas las noches y comentamos, ¿y qué tal te ha ido el día? Ay, mira esto que no sé qué, ay, pues yo, sí, dime, te ha ido bien el día, pues no, no es eso, es sentarnos sin muchas distracciones o comer juntos, hablando de nuestras cosas, en fin, ese tipo de cosas, ¿vale? Nos comunicamos todos con todos o hay un miembro. En muchas familias, por lo menos antes, era la madre la que hacía de canal de comunicación entre el padre y los hijos. Tenemos que intentar evitar eso. El padre se tiene que comunicar con los hijos, o la madre, quiero decir, me da igual quién esté haciendo de modulador para comunicar a unos con otros. Todos deberían comunicarse con todos. No hay ninguna razón, ninguna, para que, ¿qué pasa? Que nos da miedo hablar unos con otros, que nos da miedo de demostrar nuestros sentimientos. Bueno, si nos interrumpimos constantemente, si dejamos al otro terminar lo que nos ha venido a contar, si existen temas que no se hablan,
Es decir, pues en casa no hablamos de política porque mi hijo y yo no tenemos las mismas ideas. Por ejemplo, pues no sería más lógico que nosotros, que somos los adultos, hiciéramos de tolerantes y que les enseñáramos a ellos tolerancia. Es decir, ¿vale? Tú no piensas igual que yo y yo te respeto y espero el mismo trato. Y vamos a hablar de por qué crees tú esto y yo te intento explicar por qué creo yo lo otro. Y a partir de ahí seguimos cada uno pensando lo nuestro. No pasa nada, no pasa nada. Pero claro, si nosotros somos los primeros que no enseñamos tolerancia, ¿cómo vamos a esperar que luego ellos lo sean? ¿Cómo nos van a respetar a nosotros nuestras ideas si nosotros no respetamos las suyas? ¿Vale? Bueno, que en la adolescencia la comunicación cambia, es así. Pero si nosotros hemos tenido una buena comunicación previa, seguro que esa comunicación, aunque cambie, se va a mantener lo suficiente como para que sigamos teniendo un hilo con ellos. Ahora, si no hemos tenido comunicación previa, porque los problemas nos parecían nimios, porque, en fin, porque, bueno, pues porque eran niños, de pronto intentar iniciar conversaciones en la adolescencia, pues va a ser raro. Esto, pensad en alguien, en un compañero de trabajo con quien no hayáis hablado en la vida y que de pronto, porque vosotros os hayáis convertido en su jefe, quiera ir de buen rollito a hablar todos los días. Dices, pues mira, esto es un poquito raro, ahora ya llevamos 5 años juntos o 10 años juntos, no has hablado conmigo en 10 años y ahora vienes aquí a tal, me da un poquito mal rollo. Pues eso es lo que les pasa a nuestros hijos, que les da un poquito de, incluso de pudor, empezar a hablar con nosotros cuando llevan 15 años sin hablar con nosotros. ¿Vale? Por eso os he dicho que tenemos que empezar desde el principio. Luego vamos a plantearnos de qué solemos hablar con nuestros hijos. Hablamos solo de música, de qué piensan, de qué piensan sobre temas variados, de todo. ¿Qué piensan de la sostenibilidad? ¿Qué piensan del matrimonio homosexual? ¿Qué piensan de cualquier tema, de cualquiera? Porque así les estamos demostrando que nos interesa su opinión, que queremos saber qué piensan ellos, o simplemente vamos y les preguntamos por el colegio, por los deberes, por cómo van. Pues si lo que hacemos es eso segundo, nosotros vamos a estar en el plano de la comunicación de las obligaciones, pero no les estamos demostrando que nos preocupan ellos, que nos preocupan lo que piensan, lo que sienten, las personas en las que se están convirtiendo. A veces lo que queremos con nuestros hijos, la relación con nuestros hijos es complicada, porque nosotros entendemos que nosotros tenemos más experiencia que ellos y por tanto acumulamos más saber que ellos, lo cual es cierto. Y nos gustaría, porque los queremos, protegerlos y poderles transmitir todo eso y que ellos lo aceptaran sin más. Pero es que ellos se tienen que equivocar por sí mismos, no se van a equivocar en nuestros errores, se van a equivocar con los suyos. Entonces, una de las cosas que tenemos que evitar es, nosotros les podemos dar consejos, pero ellos se tienen que equivocar. Lo que no podemos es estar todo el día dándole lecciones y diciendo, ya verás, y esto te va a pasar, y si haces esto te pasará lo otro, y no podemos dar lecciones, podemos aconsejarles. Y ellos, en muchos casos, no seguirán nuestros consejos. Y en muchos de ellos se equivocarán. Pues se tienen que equivocar. Nosotros también nos hemos equivocado muchas veces, muchísimas. ¿Qué hemos aprendido de ellas? Claro, igual que van a aprender ellos de los suyos. ¿Vale? Eso no quiere decir que no les demos consejos, evidentemente, pero que no estemos pontificando todo el día, que no les estemos dando lecciones todo el día de lo que tienen que hacer y de lo que no. No podemos escucharlos poco y criticarlos mucho. Si solo hablamos
de las malas notas, de que no han estudiado, de que han vuelto tarde, de que no han hecho, de que no sé qué, al final nuestra relación se va a volver muy tensa, porque no hay hueco para decirles, oye, qué bien, oye, qué orgulloso estoy de ti, oye, que ayer viniste 10 minutos antes de la hora, ¿qué ha pasado? O incluso darles muestras de confianza diciéndoles, mira, prefiero que no te vuelvas a casa solo. Si estás en una fiesta, vuélvete cuando se vuelvan los primeros. Avísame, que para eso lleváis móvil y ya está. Tampoco te vayas a quedar el último o la última, pero no te vuelvas solo porque yo te obligo a estar en casa a las 10 de la noche o a las 12 de la noche, a la hora que sea. No sé, que ellos sientan también que vosotros los consideráis personas responsables, que pueden gestionar, no sé, que pueden gestionar su vida, que eso no significa que tengan una hora, que no tengan hora de vuelta, que deben de tener hora, pero bueno, si en lugar de las 12 al final se te hacen las 12 y cuarto, porque si te esperabas un poco te venías acompañado y si no, no, pues avisa y ya está. No, si llegas a las 12 y 5 estás castigado para todo el fin de semana. Hombre, pues no sé. ¿Vale? Bueno, ¿cómo mejorar la comunicación? Pues tenemos una serie de fórmulas que no son fórmulas para que sigamos al pie de la letra, sino para que las tengamos en cuenta. Por ejemplo, pues establecer rutinas de comunicación. Hay veces que hay familias que pueden estar en casa y que no saben ni los que están en casa ni los que no. Pues eso parece un poco llamativo. Lo normal es que como rutina mínima todo el mundo al entrar salude a todo el mundo cuando se vaya le diga a todo el mundo hasta luego, pero no ellos, que son nuestros hijos. Nosotros también. Si nosotros no lo hacemos, ¿cómo vamos a esperar que luego lo hagan ellos? Bueno, crear espacios de comunicación, y eso es muy importante. Si las únicas veces que nos reunimos, la familia, es delante del televisor encendido y viendo una serie que nos interesa mucho, que a alguno de la familia le interesa mucho y se va a pasar toda esto cada vez que alguien habla chistando y al final no se van a poder hablar de temas serios, pues tenemos que buscar momentos, ya sea la comida, por supuesto sin televisión, ya sea algún momento en el que podamos hablar, o la merienda, digo la comida, a lo mejor en la comida queremos ver el telediario, pues entonces busquemos la merienda y con unos la merienda, con otros el desayuno, con otros el rato para llevarlos en coche al partido de fútbol o a lo que sea, pero buscar espacios de comunicación. Si esos espacios no existen, ¿cómo nos vamos a comunicar? ¿Cómo vamos a hablar? No va a venir nadie a decirnos, oye, tienes un rato que quiero hablar contigo. Si no hablamos habitualmente y nos dicen eso, empezaremos a sudar. Diremos, Dios mío, ¿qué pasa? ¿No? Vamos a crear espacios de comunicación para que la comunicación pueda ser fluida. Un clima familiar agradable tiene que permitir que los hijos puedan decirnos, pues estoy preocupado, pues no sé si quiero estudiar Derecho, que toda la vida llevamos diciendo que yo iba a hacer Derecho, pues no sé si quiero hacer Derecho, a lo mejor quiero hacer FP y dejarlo que lo diga. O sea, que se sienta en un ambiente en el que pueda decir ese tipo de cosas, que lo hablemos, que digamos, bueno, pues vamos a ver, vamos a barajar opciones, vamos a ver por qué sí, por qué no, por qué has tomado esta decisión, qué ha cambiado, porque parecía que te gustaba, pero que se sienta libre de poder decir estas cosas. Hay veces que nos llegan mensajes, y eso a mí me preocupa mucho, cuando nos llegan mensajes a través de las abuelas, a través de alguien que nos mandan mensajes porque no se atreven a decirnos algo. ¿Vale? Bueno, si nosotros les hablamos a ellos, bueno, esto me salta lo último que decía la diapositiva anterior, pero esto es importante. Si nosotros, una forma de conseguir que nuestros hijos hablen de lo que piensan, de sus sentimientos, de ese tipo de cosas, es contarle nosotros a ellos
algunos de los nuestros. Pues nosotros pretendemos que nuestros hijos nos hablen a nosotros, pero nosotros callaos. Nosotros sin contarles nada de lo que nos preocupa, de lo que no nos preocupa, de lo que pensamos sobre algunos temas, porque no voy a preocupar a mis hijos con eso. No, sí, vamos a contárselo, vamos a decírselo. O es que, claro, nosotros decimos, no, ellos que me preocupen a mí, que yo no quiero preocuparlos a ellos. No, somos una familia, estamos todos aquí compartiendo, y como estamos compartiendo, pues nosotros les contamos a ellos nuestras preocupaciones y ellos a nosotros las suyas. Y por supuesto que hay veces en que a lo mejor podemos limar un poquito la preocupación. Tampoco se trata de tenerlos preocupadísimos por nosotros todo el día, pero que ellos noten que hay reciprocidad. ¿Vale? Consejos para comunicarnos con nuestros hijos, pues dar mensajes claros, sin críticas, que seamos respetuosos, aprender a escuchar, dar respuestas que les ayuden a seguir comunicándose con nosotros. Si cuando ellos nos dicen algo, nosotros decimos, pues eso es una tontería, pues no sé qué, difícilmente van a volver otra vez a decirnos nada. Intentar utilizar un tono positivo, cordial, que nuestro lenguaje corporal, como he dicho antes, sea positivo, que sepamos cuando tenemos que dejar de cortar cebolla, como he dicho antes, y sentarnos y decir, pues hoy vamos a cenar 1 hora más tarde y no pasa nada, o hoy vamos a pedir una pizza a Globo y vamos a comernos todos una pizza porque se necesita este rato para hablar de algo que preocupa, que a lo mejor dices, hombre, pues es que de esto podíamos hablar mañana, sí, pero es que vuestro hijo ha elegido ese momento y será por algo. O sea, a vosotros nos gustaría que cuando elegís un momento para hablar con alguien de algo os dijera, ¿y te importa si lo hablamos mañana, que es que ahora me viene mal? Eso, ¿vale? Vamos a intentar ponernos siempre en su lugar con un amigo o amiga o con nuestra pareja y ver cómo nos sentarían ese tipo de cosas. Tratar con respeto, no le insultamos nunca, por supuesto, no nos burlamos de él. Pues por ejemplo, o sea, cuando hablamos de burlar dices, hombre, yo no me burlo de mi hijo, pues a veces le decimos, ¿y esto se te ha ocurrido a ti solito o necesita ayuda? Pues esto es, en definitiva, lo estamos ridiculizando. Tenemos que dar mensajes positivos, mensajes afirmativos. Lo de atender momentos ya lo he dicho en varias ocasiones, crear momentos también, no perder el genio y no gritar. Hay veces que los tiraríamos por la ventana, pues los hemos traído al mundo nosotros porque hemos querido, así que tenemos que intentar mantener la calma. Eso sí, hay veces que tendremos que ser tajantes y decir, esto fatal. Esto de ninguna manera lo vamos a seguir consintiendo, pero sin gritos, sin perder los nervios. Si perdemos los nervios nosotros en una conversación con ellos, ¿por qué no la van a perder ellos en una conversación con nosotros? Lo que nosotros demos será lo que recibamos. Así que, y por supuesto, acordaos de que los adultos somos nosotros, ¿vale? Si hay alguien que no puede perder los papeles, somos nosotros. Y luego algunas cuestiones de esas de cuando veamos a nuestro hijo triste, no ningunearlo, no estar todo el tiempo diciendo, sé que le pasa algo, parece que le pasa algo, pero intentar en esos momentos estar más cerca, hablar más con él, preguntarle directamente. Es muy posible que nos diga, nada, mamá, no me pasa nada, déjame, pero habrá que seguir insistiendo. De la misma manera que insistiríais si fuera vuestra mejor amiga o vuestra pareja y lo vierais que le pasa algo y estaríais diciendo, pero cuéntame qué te pasa, sé que te pasa algo, cuéntame qué te pasa. Pues lo mismo con un hijo, o incluso darle la oportunidad. Si no quieres hablar conmigo, quieres que busquemos ayuda afuera, quieres hablar con tal, que sienta que nosotros estamos intentando ayudarle, ¿vale?
Por supuesto, el por qué lo digo yo, o mucho peor del por qué lo digo yo es te lo dije. El te lo dije, él ya sabe que se lo dijisteis. Y esto no puede dejar tranquilos a todos. Él ya sabe que se lo dijisteis y está confiando en que nunca le digamos te lo dije. Así que no se lo digamos. Si ya lo sabe. ¿Vale? Bueno, por supuesto tenemos que intentar ser coherentes entre lo que predicamos y lo que hacemos. No le podemos estar diciendo tienes que tal, tienes que cual, tienes que no sé qué y luego nosotros hacer lo contrario y decir no, cuando seas padre comerás huevos. Pues esto ya hace mucho tiempo que pasó a la historia. Bueno, y por supuesto no le podemos decir una cosa hoy no y mañana sí y pasado no y al otro sí, porque esto rompe toda la congruencia posible en la educación de un hijo, ¿vale? Y bueno, debemos de evitar esto de tú siempre haces tal, tú nunca tal, o sea, los reproches, además los reproches generalizados, los insultos personales, no hacia lo que haya hecho, sino hacia su persona. Y eso, pues lo hace, por ejemplo, que ha sacado una mala nota y en lugar de decirle es que no has estudiado lo suficiente, tal, eres un vago, que es una descalificación completa a él, no a lo que ha hecho en ese momento, sino a él. Pues eso vamos a intentar evitarlo, o vas a acabar conmigo, ya verás, me voy a ir un día y no voy a volver, y ahí os vais a quedar. Bueno, pues esto que a veces decimos cuando estamos un poco hartos todos, conducen a poco. A lo único que conducen es que a ellos hagan mofa de eso, en el mejor de los casos. Y en el peor se hartan de nosotros, pero en el mejor se pasan la vida. Mamá se va a ir y nos va a dejar a todos abandonados debajo del puente y se mueren de la risa. Porque como ya lo hemos hecho como un mantra que lo repetimos de vez en cuando, pues ya dicen que mamá se va a ir y nos va a dejar debajo del puente, ja, 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 ja. Bueno, afortunadamente. Y bueno, hasta aquí, muchas gracias. Ahora lo que vamos a hacer es darle la palabra en primer lugar si quieren preguntar algo a los que están aquí en presencial y después a los que están online podéis preguntar tanto a través del chat de YouTube como a través de Google Meet. Y Google Meet tenéis dos posibilidades para acceder, o bien en la descripción en YouTube tenéis ahí el link para acceder a Google Meet, o creo que también en el chat os han puesto el link para que podáis acceder a través de él. Empezamos primero por si alguien de los que están aquí en el Colegio Monte Azahar quiere preguntar algo. Pues yo Cerquilia, como directora, te puedo decir que tengo muchas... Espera, pero es porque no te oyen los del online. Gracias. Bueno, como directora te puedo decir que antes de ser madre siempre pensaba que todo pasaba, que todo era cuestión de la familia, que cuando pasaba algo mal con un niño era porque en la familia pasaba algo. Y cuando he sido madre me he dado cuenta que no tiene por qué ser así, porque educamos a nuestros hijos de la mejor forma posible y no siempre nos salen las cosas, La cuestión es que yo tengo aquí familias maravillosas, pero maravillosas, y que sus hijos son rebeldes. Y luego tengo el caso contrario, familias que no pensamos que son familias porque sus circunstancias a lo mejor son más complejas y tienen hijos maravillosos. Y al final, Cecilia, y esto no sé si está muy mal decirlo por mi parte, al final pienso que es cuestión de suerte. Al final que es cuestión de suerte porque dices tú, ¿cómo puede ser que de familias tan buenas puedan tener niños tan complejos? Y luego, sin embargo, tengo familias, repito, un poco más con historias mucho más profundas que tienen hijos maravillosos. Y en mi caso, por ejemplo, mi hijo es adoptado, yo no tengo mi hijo biológico, ¿no? Y yo he adoptado a mi hijo con todo, o sea, yo lo he criado con todo mi amor.
y mi hijo es rebelde, y mi hijo es rebelde, y no me lo explico, pero es que veo a mis hermanos, que también, que ellos sí tienen hijos biológicos, y no es mucho mejor que el mío, y me pregunto, ¿qué está fallando? Es que no lo entiendo, al final digo, es cuestión eso, de suerte. Y veía todo eso de las teorías que has expuesto primero, Rousseau, sobre todo de lo del ambiente, que tal y cual, y yo decía, la teoría es perfecta, pero luego la realidad puede ser un poco diferente. No sé cómo lo ves tú. A ver, evidentemente a todos nos gustaría que nuestros hijos fueran, que no fueran rebeldes, que fueran, digamos, más cómodos de llevar, y no siempre es así. En algunas ocasiones sí y en otras no tanto. En esto tiene mucho que ver toda su historia, pero también otros contextos que no son únicamente el familiar. También tienen que ver los amigos con los que se relacionan, incluso todas las influencias que reciben de medios de comunicación, y ahora por medios de comunicación incluimos redes sociales. Bueno, todo esto influye. Pero yo casi te podría decir que vamos a volver a mantener esta conversación dentro de 10 años. Y casi con seguridad me dirás que sí, que tu hijo tuvo una etapa rebelde, pero que se le pasó, afortunadamente, y que hoy es un padre de familia o un abogado o un mecánico o lo que sea, estupendo. Quiero decir que supongo que tu hijo será adolescente y está pasando una adolescencia, no todos pasan una adolescencia igual, y para algunos la adolescencia es un periodo bastante convulso, y los padres lo vivimos mal, muy mal, y cuando son muy rebeldes lo vivimos fatal, pero si en la gran mayoría de los casos, cuando debajo de eso hay un amor familiar que se ha demostrado, cuando hay intentos de comunicación, cuando, bueno, pues cuando se ha ido poniendo una semilla importante en todos los años previos, la adolescencia pasa y queda el pozo anterior. Tenemos que seguir ahí, quiero decir, incluso durante esos años rebeldes que nos lo hacen pasar mal, tenemos que seguir ahí, pero no podemos perder el foco. Y verás como casi con seguridad no es cuestión de suerte, todo lo que hacemos no cae en saco roto. Y el caso contrario, esas familias que son, la familia es, y luego les salen hijos maravillosos. Pero tranquilos, trabajadores, responsables, maduros. Pues luego han vivido una separación, un divorcio de padres, es verdad. sí, pero a veces es eso lo que les hace madurar. Pero a veces, claro, pero a veces es todas esas experiencias las que les han hecho madurar antes de tiempo y las que les han hecho, a diferencia de sus compañeros que son más rebeldes o que están siendo más rebeldes, ellos han tenido que madurar mucho antes. Y por tanto, cuando llega la adolescencia ya no son tan rebeldes, porque han tenido que asumir ciertas cosas antes. Hombre, ahora nuestros hijos no salen de la adolescencia hasta los 20 y bastantes, pero en la época de mi abuela, claro, pero en la época de mi abuela, por ejemplo, pues salían de la adolescencia rapidísimo porque no les quedaba otra, porque se tenían que poner a trabajar, empezaban a tener familia muy pronto y tal, pues bueno, pues para algunos el tener experiencias complicadas porque las familias son a lo mejor más disfuncionales o porque han pasado por divorcios de los padres o por situaciones las que sean, les hacen madurar mucho más rápido y no tienen ese periodo más convulso, y a otros que aparentemente tenían todo fácil, con una familia pendiente de ellos, con tal, pues a lo mejor les cuesta más asumir las responsabilidades porque
lo han tenido todo más fácil y eso hace que sean más rebeldes y durante más tiempo. Bueno, pues ahí tenemos que estar. No es fácil, pero bueno. Yo creo que el caso que comentaba ella... Yo creo que el caso que comentabas, sobre todo se verá mucho cuando esa persona sea adulta y se ve mucho en las consultas de psicología. Quiero decir, ese niño que ahora parece encantador y qué tal, lleva unos traumas encima que antes o después yo creo que van a salir. Y el otro niño que tiene un pozo bastante cuidado, cuando sea adulto y tenga que enfrentarse a otro tipo de problemas, también le va a salir por un lugar o por otro, ¿no? Bueno, la gente que ha tenido que enfrentarse a problemas muy serios en su vida, a veces lo que hace es generar una personalidad muy fuerte y muy resiliente. Bueno, pues ojalá esos niños que han tenido familias que han pasado por ciertos problemas, luego serán muy resilientes y aguantarán cualquier problema que les venga en la vida mucho más fácil. Bueno, pues estupendo, pues si cada uno tiene mucho que ver el contexto, y el contexto familiar es uno y es muy importante, pero no es el único. Así que una de las cosas que no deberíamos hacer los padres tampoco es culpabilizarnos por todo. O sea, vamos a hacer lo mejor que podamos y, bueno, estáis aquí, os estáis intentando formar, eso ya dice mucho de vosotros. Pero toda la responsabilidad, absolutamente toda, no es nuestra. No os culpabilicéis, no tendría sentido, ¿vale? Yo quisiera preguntar sobre la etapa de la adolescencia. Es que si no, no te oyen los que están online. Que yo quisiera... Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. Lo primero decir que la charla ha sido muy interesante y quisiera preguntarte si podrías dar algunas pautas, sobre todo para la época o la etapa de la adolescencia. Dentro de la experiencia que, digamos, yo estoy viviendo personalmente hasta el momento, para nosotros en la familia, digamos, la etapa más complicada y más convulsa, como has dicho, por todas las circunstancias de cambio, está siendo ya la adolescencia, ya por suerte está ya acabando, pero ha sido una etapa muy dura, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, creemos que muchas de las cosas que has explicado y que has dicho las estamos practicando, pero nosotros tenemos ahí esos momentos de comunicación, esos espacios, que son la comida y la cena, no hay ningún tipo de distracciones. Somos o creemos que somos el ejemplo de comunicación, hablamos de todo lo que sea, de cualquier tema, somos los primeros, aportamos ideas, pero los adolescentes son adolescentes. Y entonces puede pasar que no comuniquen nada porque a lo mejor no interesan o no sacan temas. Luego están en una etapa en la que todo les sienta mal, si le hablas porque le hablas, si no le hablas porque no le hablas, si eres alto porque eres alto, si eres bajo porque eres bajo. Entonces ahí, digamos, esos canales de comunicación que durante la infancia y hasta la adolescencia la has llevado pues muy bien o bastante bien, ves que ahí en la adolescencia te quedas así un poco ha pasado algo, no ha pasado nada. Sí que es cierto que sabemos que ya están empezando a relacionarse con los compañeros, con los amigos, ya no somos el punto de referencia, pero ahí hay como un corte muy brusco, y más en la sociedad de hoy en día y en los chicos y adolescentes de hoy en día, pienso yo, comparado con nosotros cuando éramos adolescentes. Entonces ahí hay unas barreras que muchas veces no sabemos cómo romperlas o cómo pasarla, a pesar de, ya te digo, de comunicar, estar abiertos, buscar los espacios, pero no encontramos esa cohesión con la adolescencia de hoy en día. Entonces, pues quisiera, si sabes o tienes algunas pautas, 3 o 4 ideas pues de hacer para intentar mejorar esos canales de comunicación. Gracias. Sí, no es fácil encontrar pautas que nos sirvan a todos, porque cada sujeto es un mundo, o sea, cada uno de vuestros hijos es un mundo. Incluso los que tenéis más de un hijo, veréis que el primero y el segundo tienen poco que ver en su comportamiento. Sí que te podría decir
que si habéis ido reservando espacios de comunicación, habéis intentado hablar con los hijos, lo que es súper habitual es que los hijos durante la adolescencia se vuelquen más en sus amigos que en la familia. Y cualquier cosa que le dicen los amigos tiene más credibilidad que lo que le decimos los padres. Pero eso es evolución pura, quiero decir que eso es así y es así en todos. Pero ahora como es tan temprana, 11 años, ya. no puede hacer algo. Pero es que no puedes hacer nada, o sea, al revés, cuanto más te opongas tú a eso, peor va a ser. Es mejor decir, bueno, pues sí, pues tus amigos. Ya, sí, yo también he ido por la acera de enfrente escondiéndome detrás de los coches, no os creáis que no, o sea que ya he empezado la charla diciendo que soy psicóloga y madre previamente, no, posteriormente, pero que me pongo en la situación, pero por más que me preocupara, me escondía detrás de los coches, me aseguraba que no me viera, pero allí iba, o sea que no te creas que eso nos pasa a todos y las preocupaciones son normales. Y los hijos tienen en esa etapa que fiarse más de sus amigos que de nosotros, porque es... Y quitan las redes, tienen que quitarlo todo eso. Bueno, las redes son una... Es verdad que ahora mismo vosotros estáis teniendo que lidiar con una situación muy complicada que son las redes sociales, porque las redes sociales es verdad que es una nueva forma de comunicación entre ellos, que bueno, pues que puede ser válida, no digo que no, pero donde también hay muchísimos peligros y hay algo que a mí me preocupaba muchísimo y supongo que a vosotros también, que es que ellos son nativos digitales y yo no. Y yo no les puedo seguir el ritmo en las redes porque no las conozco como ellos. Y me dan 100.000 vueltas y no sé qué es lo que tengo que hacer. Y cuando ya he conseguido... yo recuerdo que cuando yo ya conseguí meterme en Facebook y ya me creía que manejaba aquello y ya me habían dejado estar de seguidora de uno y de otra y de tal... pues ellos ya estaban en Instagram, en no sé qué, no sé cuánto, y entonces yo decía, válgame Dios, ahora que ya he aprendido esto, ahora tengo que empezar a aprender otra cosa que no tiene nada que ver. Y pues sí, es verdad que esas cosas están, que suceden, que hay muchos peligros, pero yo creo firmemente en la educación previa que les hemos dado, por más rebeldes que estén, por más, y se equivocarán y podrán meterse en algún problema, pero eso tiene vuelta. Eso al final eso se invierte y en la adolescencia todos, en algún momento nuestros padres han pensado, madre mía, Dios mío, qué adolescencia tiene este chico, esta chica, qué horror, y cómo se fía de sus amigos que son otros indocumentados como él o como ella. Pues sí, lo habrán pensado nuestros padres, lo pensamos nosotros de nuestros hijos, y es ley de vida que para hacerse ellos esa personalidad tengan que alejarse de nosotros, por mucho que nos cueste. A veces incluso te diría que lo pasamos peor los padres que ellos, o sea que nosotros los vemos mucho más rebeldes, y lo vemos una etapa mucho más convulsa que como ellos lo están viviendo ellos mismos, que no consideran que haya ninguna situación tan anómala, son más confiados, conocen menos los peligros y además ellos no tienen conciencia de estar cambiando tanto. O sea que, de todas formas, todos los problemas de la adolescencia yo sé que consuela poco mientras que lo estamos pasando, pero mal de muchos, pero quiero decir que es un mal
que pasamos prácticamente todos, o sea, que en algún momento todos hemos tenido la sensación de que nuestros hijos se nos pueden escapar de las manos, que a ver si, que no sabemos muy bien, que qué están haciendo, que con quién van, que ahora de pronto ya no van con la pandilla que iban y esto qué es. Pues sí, pero tenemos que... Es ley de vida. Sí. Buenas noches con todos. Buenas noches. Yo quiero, decir, tengo 2 hijos hombres, pero lo cual el mayor, que a él, por ejemplo, no le dio la adolescencia nada. Ha terminado la secundaria, la carrera, todo. Pero hoy en día, que ya tiene 26 años, o sea, con él no he tenido problemas, nada. He tranquilamente viví con él sin problema, pero hoy en día, que ya tiene 26 años, o sea, que ha sacado un carácter. Y bueno, y el otro hijo, que está por cumplir 14 años, a él sí lo ha dado la adolescencia y que está insoportable. Y que el mayor, o sea, como ha sacado un carácter fuerte, está contra él, ¿no? Y le dice, o me dice a veces cuando no tenemos comunicación, mamá, yo le digo a él que yo de chiquito no he salido para ningún sitio, que tú no me has dado el celular hasta el cuarto secundaria. En el cuarto secundaria empecé a usar un teclita chiquitito celular. ¿Y por qué a él, que ya va a cumplir 14, él quiere grande celular? Y él dice, tú tienes que ser igual que yo, tú no vas a salir a la calle, o sea, que así. Y yo digo, ¿por qué a él no le dio? Y a él, al menor, que hoy en día está por cumplir 14 años, está con la adolescencia. Pero, a ver, eso tiene mucho que ver con el entorno, con las circunstancias de cada uno, las circunstancias, con la edad que se llevan tus hijos. Esos 12 años es un mundo, las experiencias de uno y del otro no tienen nada que ver, nada que ver. Y posiblemente incluso tu segundo hijo haya tenido una vida más fácil que el primero, y bueno, y eso le hace que tengan menos nivel de madurez. Que tu hijo más joven quiera un móvil ahora que nunca tuvo a su edad el mayor. Pues, y si me preguntas a mí cuando tuve mi primer móvil, ¿te quedas muerta? O sea, vamos, con 26 años yo seguía sin tener móvil y no me pasaba nada. Quiero decir, ¿pero por qué? Porque mis circunstancias y las de tus hijos y las de los míos son completamente diferentes. Entonces, no podemos, dile a tu hijo mayor... Disculpa que le interrumpa. Mira, el mayor, pero casi hasta el quinto por acabar... Era un joven que decía, mamá, vienes a recogerme. Cuando estaba en el cuarto de secundaria, al segundo, o en tercero de secundaria, el segundo era bebé, y yo iba cargando en mis brazos a recoger al mayor. Y te digo que él me veía y, mamá, dame, como fuera su hijo de él, ¿no? Y lleva mi mochila y yo cargo a mi hermanito. O sea, hasta casi... quinto estaba atrás y él me pedía mucho a mí, mamá, vienes a mi escuela en recreo. He estado durante el primer grado hasta el último, porque me lo pedía él. En cambio ahora este niño no, es como independiente, que me decía así, mamá, no vayas a mi escuela, quédate en la casa, cuida tus pies para que cuando tú seas más mayor, viejita, estés fuerte. O sea que él era más, es más liberal, o no sé, que él no quiere estar con la mamá. En cambio el primero sí, todo era mamá, mamá, vienes, en recreo, salida, hasta el quinto secundaria. Te digo que todo era mamá. Pero porque las circunstancias de cada uno son muy diferentes y las personalidades también son muy diferentes. Y posiblemente incluso tu hijo mayor haya ejercido casi de padre con tu hijo pequeño, pero tu hijo pequeño no ha tenido que asumir ninguna responsabilidad y por tanto, pues
Bueno, pues le pasa lo mismo que al resto de los nuestros, que tampoco han tenido que asumir responsabilidades y están diciéndonos a todos, no te creas que es tu hijo a ti, a todos nuestros hijos nos han dicho no vengas a recogerme al colegio, no se te ocurra darme un beso delante de mis amigos, ese tipo de cosas nos lo han dicho a todos y es normal. Y lo tenemos que vivir no como un ataque hacia nosotros, sino como una forma, la única forma que pueden o que saben de intentar hacerse personas diferentes a nosotros. Claro, buscar su propia identidad, que tiene que ser diferente a la nuestra, que es una fórmula que a nosotros nos parece que podía ser más cómoda para nosotros. Para ellos no es tan incómoda, es más incómoda para nosotros que para ellos. Y nosotros lo vivimos peor como padres que ellos como adolescentes. Pero es así y va a seguir siendo así. Y cada época tiene sus problemas, y bueno, tu hijo mayor ejerció casi de padre del pequeño y casi de pareja tuya. Bueno, pues ya está, pues ese fue el rol que le tocó vivir en ese momento y lo asumió. Tu hijo pequeño no ha tenido que asumir eso y por tanto, pues ya está. Si encima tiene problemas de relación con el mayor, pues es los mismos problemas que a veces tienen muchos adolescentes con sus padres. Señorita, encantada, que yo me tengo que ir y gracias por su información. Gracias, hasta luego. Bueno, no sé si hay alguien online que quiera preguntar algo. ¿Hay nadie? 2 o 3 minutos. ¿Alguien más de...? Venga. Bueno, a ver, yo como tengo 2 hijos, yo soy madre y mi mayor sobre todo, bueno, venimos de una relación con maltrato. Y mi hijo en mi casa es súper dulce, súper bueno, pero en el colegio es súper agresivo. Y yo hablo mucho con él y él me dice que no sabe por qué lo hace. Y sigo hablando y hablando y le inculco, tú sabes lo que hemos vivido, sabes lo que has sufrido, no quieras que los demás, pero en el colegio me dicen como que no tiene empatía con los demás niños y no sé cómo inculcarle, aunque lo intento, pero no sé cómo hacer que cambie eso. Yo te diría que en ese caso, si puedes, intentes llevarlo a un psicólogo. Es súper habitual que suceda eso. Vaya. Que pase eso porque al final, como os he dicho antes, repiten patrones. Ellos ni siquiera son... hay veces que es que, como te dice tu hijo, no sé por qué lo hago, porque está repitiendo patrones, es lo que él ha vivido, él lo ha pasado mal y una forma, un mecanismo de defensa hacia lo que él ha pasado es someter a otros. Igual que a él lo sometieron, pues someter a otros. Y es así. La única fórmula. Tú sigue hablando con él, sigue intentando explicárselo, pero en la medida de lo posible, si le pudiera ver un psicólogo que le hiciera una terapia más intensiva, sería mejor. Sí, bueno, hemos estado yendo a psicólogos especializados en esto, pero una vez que se fue la orden de alejamiento necesitamos firma de él y no quiere. Lo único que me dicen, que lo único que le consuela cuando pide su rabieta es irse con su hermano pequeño, que está en infantil, y es lo único que le abraza, le dice que lo quiere mucho y es la única forma de tranquilizarlo. Además, de hecho, es súper protector y en mi casa... Solo en mi casa le da todo miedo, tengo que acompañarlo a todo, al baño, a encender la luz. Y luego estamos en la calle, no da miedo nada, súper responsable, mamá, yo soy responsable, yo cuido de mi hermano, yo me voy a este sitio, me voy a otro, y yo digo, y en mi casa, bueno, ya me lo han explicado, que como lo que ha sufrido han sido en casa, claro. Pues... Es que lo que estás contando es como si fuera lo que explican los libros que puede pasar, pues todo. Tal cual. Sí, y yo también estoy intentando eso, que ponerle linterna, ponerle luces, juegos para que vaya solo al baño. Y lo estamos consiguiendo muy bien. Sí, bueno, sí, al final es cuestión de que se sienta seguro.
Pero eso, tiempo al tiempo. Pues bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias por estar aquí, por haber aguantado hasta esta hora. Creo que me he extendido un poco en la charla, lo siento, pero bueno, y muchísimas gracias a todos los que están online.